traición de sus hermanos, entre difamación, que es un tema muy interesante, porque cuando dicen algo que es verdad, pues oye, apechuga. Pero cuando dicen algo que es mentira, se llama difamación. Incluso en algún juzgado que otro es considerado un delito, ¿verdad? Con lo cual es una causa injusta y normalmente nos ofendemos, nos frustramos y es algo tremendamente grave que además afecta a nuestras emociones, afecta a nuestro estado de ánimo de manera brutal, mucho más en el caso de José, que estuvo en la cárcel por varios años a causa de una difamación de la mujer de Potifar. Además, no solo fue difamado, fue olvidado. Pero ahí es donde creo que tenemos que entender que nuestro destino en Dios, nuestro futuro en Dios, está marcado por el perdón. El desatar las bendiciones de Dios está fundamentado, arraigado al perdonar. Y te lo voy a explicar en esta mañana a través de la palabra. Seguimos leyendo versículos 15 y 17. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Te voy a dar un dato a los que les gustan los datos. Es la primera vez que se menciona pecado en toda la Escritura. Este texto, esta historia, es la primera vez que mencionan pecado en toda la Escritura. Por supuesto, habría que mirar qué significa perdón en hebreo. Y significa exactamente absolver completamente y liberar de un castigo. Te lo voy a repetir. Lo que estaban pidiendo los hermanos de José era que los absolviera completamente, totalmente, sin ninguna consecuencia, y que los liberara del castigo que él ahora podría infligirlos, puesto que era el segundo de a bordo en Egipto, es decir, era el segundo de Faraón. Y esto es los hermanos de Jacob, de José, lo que le están pidiendo. Y quiero que te pienses algo. ¿Tú crees que José lloró por lo que le estaban diciendo? ¿Tú crees que José lloró porque de rabia, porque no los iba a poder castigar, porque no le iba a poder dar su merecido? ¿O tú crees que José lloró porque se estaba dando cuenta de que no podía volver a ver a su padre? La clave aquí es que José ya había recibido su promoción. Por lo tanto, había desatascado, traducido al castellano, ya había perdonado. Y te digo esto porque el perdón es diametralmente complementario a la bendición. Cuando tú perdonas, automáticamente desatas bendiciones sobre tu vida. Además, de una manera completa y liberal. Amén. Esto es tremendo. Seguimos leyendo. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, algo que es clave: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y esto nos va a ayudar a entender el punto del perdón. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Mira, esto es algo tremendo. José entiende, por haber perdonado, que él no puede ocupar el lugar de Dios. ¿Sabes por qué te digo ocupar el lugar de Dios? Porque cuando nosotros no perdonamos, estamos ocupando el lugar de Dios. Estamos esperando que un hermano o una hermana esté recibiendo un castigo concreto. Pero ¿sabes qué? Eres tú el que está reteniendo
la obra de Dios. José había entendido esto y había entendido que para llegar a su destino todas las cosas le ayudaban a bien. Para llegar al llamado que Dios le había dado en revelaciones en sueños antes de tener 17 años, antes de ser vendido como esclavo, Dios había usado todo eso con un propósito: mantener con vida a mucho pueblo. Y te digo algo, volvemos al significado del perdón: absolver completamente y liberar de un castigo, que no es otra cosa que la obra que el mismo Jesús de Nazaret hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. La misma obra, el mismo perdón, el mismo resultado: mantener a muchos. ¿Amén? Todas las cosas en Cristo Jesús ayudan a... Ok. ¿Has visto cómo el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento? Gloria al Señor. Cuando no perdonas a alguien, entiende que estás pensando que estás en el lugar de Dios. Y este es José. Y además vas a vivir tu vida justificándote a ti mismo. Y ahí es donde empieza... Tú imagínate las noches de prisión. Si normalmente cuando nos pasa algo en nuestra vida cotidiana, tenemos el ratoncito de la madrugada, que está como el hámster en la rueda, y está la cabeza pensando, maquinando, porque es que si me digo y tal, y además pretendemos convencer a alguien que está equivocado. ¿Sabes lo que me dijo Dios a mí? A mí. Perdona. Pero no me lo dijo de cualquier manera. ¿Sabes cómo me lo dijo? ¡Perdona! ¿Sabes por qué? Porque yo le argumentaba a Dios: Señor, pero si están equivocados y no lo ven. Y estaba argumentando en mi cabeza todo el tiempo cómo convencerlos de que estaban equivocados. ¿Y sabes lo que me responde el Señor? Por eso tienes que perdonar. Porque están equivocados. O sea, tú no pides perdón a alguien que te trae un pastel de chocolate. Te perdono por traerme un pastelico. O sea, no. Perdona a alguien cuando está equivocado o hace algo que te ofende, que te molesta, cuando es algo que te ha hecho daño, que te ha ofendido, que te ha difamado, que te ha herido. Ahí es cuando tú perdonas y es cuando tú liberas a esa persona y tú eres libre. ¿Sabes por qué? Porque si no te envenenas a ti mismo esperando que el otro se envenene. Escúchame bien. Estás esperando que le caiga un juicio de Dios o alguna película interesante a alguien. Pero el que se está envenenando aquí y aquí eres tú. Además de que estás ocupando el lugar de Dios. Y José lo explica muy bien. ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo el que va a justificarte? Justo solo hay uno. Y no soy yo. Yo he sido justificado igual que tú. Aleluya. José no estaba esperando, escúchame bien, José no estaba esperando que ahora sus hermanos lo reconocieran. ¿Qué había soñado José? Sol y la luna se iban a postrar, que las espigas se iban a doblar. ¿Qué estás esperando cuando no perdonas? Que te reconozcan. Lo bueno que soy y lo bien que lo he hecho. Yo no tengo culpa.
Pero te digo algo, si has perdonado, no tienes nada que demostrar / justificar a esa persona. José lo había hecho mal. ¿Te acuerdas del primero o segundo mensaje de José? Sí. José lo había hecho mal. ¿Por qué? Porque era un niño orgulloso, creído, el caprichito de papá, el consentido de mamá, el divino envuelto en huevo, el niño que orinaba colonia, o sea, el del traje de colores. Ese era José. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que había en José? Orgullo. Y Dios trata con eso. Perdonar es anónimo. Perdonar no tiene nada que demostrar. Porque es Dios el que toma el control de la situación. Y tú no tienes que justificar nada. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes hacer nada para ganar la salvación. No es por obras, es por gracia. Cuando perdonas, permites a Dios trabajar en ti. Y además permites que Dios trabaje en la otra persona. Pero cuando no perdonas, estás ocupando el lugar de Dios. Y este es el punto de la justificación. Dios es el único justo. Todos los demás, es decir, de Dios para abajo, el resto somos justificados por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, que fue derramada por cada uno de nosotros para perdonar, para limpiar, para sanar, para restaurar todo lo que se había perdido, todo el pecado del mundo y todo lo que había en nosotros, que Dios ni siquiera podía poner un ojo, porque Dios no puede mirar la iniquidad. Además, algo que pasa en las casas, dejas de convencer a otros de que el que te ha ofendido está equivocado. Espero reventarte la cabeza esta mañana, porque Dios me la reventó a mí. Esto me ha hecho pensar mucho, me ha hecho llorar mucho, me ha hecho ponerme delante de Dios. Y como te digo, te lo digo en primera persona, primerísima persona. Tengo muchos testimonios que no puedo emitir, pero te puedo compartir un miércoles y te puedo compartir un jueves acerca de esto. Pero dejas de convencer a otros que están equivocados, porque el que nos justifica es el Señor. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando además Jesús lo refuerza, ¿cuántos han orado el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos se lo saben? Ok, y he parado en el momento justo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Escúchame bien, iglesia. Es un condicional, y lo he leído en inglés, lo he leído en la NTV, lo he leído, me he parado en esto, es un condicional. ¿Sabes lo que ocurre cuando no perdonas? Pero tú eres perdonado cuando pides perdón y te arrepientes, pero tú eres perdonado y debes perdonar. Cuando no perdonas, automáticamente vas a entrar en tentación y vas a vivir consecuencias del mismo pecado y del mismo Satanás. Porque van ligados. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Y si nos hubiéramos quedado ahí, te diría, qué guay es Jesús. Pero vienen los dos versículos que menos me gustan de toda la Biblia. Te lo digo muy... O sea,
Puedes leerlo y puede ser muy espiritual y muy fariseo. Son los versículos que menos me gustan en la Biblia. Porque te quitan los argumentos. Te desnudan como hombre y te quitan la razón, pero te abren el reino de los cielos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tú recibes perdón cuando das perdón. Si te enfadas conmigo, pierdes, es Jesús. Tú recibes perdón del Padre cuando tú perdonas como tú fuiste perdonado. De la misma manera. De la misma manera que tú eres rápido para perdonar, tú eres la misma manera que eres rápido para recibir perdón, para ser libre. Y por supuesto, José, para poder completar su llamado / destino, tuvo que aprender a perdonar. Pero quiero que lo digas conmigo. Para poder completar mi llamado destino, tengo que aprender a... Esta frase para el Facebook, Judy. Una de las causas principales por las que no podemos perdonar, también es verdad, es porque no sabemos recibir perdón. Y recibir perdón significa que dejamos libre, sin culpa, sin consecuencias, libre de todo cargo, absuelto. Me gusta esa palabra, absuelto. ¿Todos entendéis la palabra absuelto? Libre de culpa, sin cargos. Cuando aprendes a recibir perdón, aprendes a perdonar. Y te voy a explicar una cosa, ¿cómo perdona a Dios? Que es la clave del asunto. Dios perdona, escúchame bien, 2 cosas. Total y libremente. Entre paréntesis, gratuitamente, sin nada a cambio. Te lo voy a explicar otra vez. Dios perdona total, todo, total, completo y gratuitamente. Pero si tú crees que estás haciendo algo para merecerlo, el perdón, también vas a pensar que otras personas tendrán que hacer lo mismo para recibirlo de ti. Y tú no has hecho nada para ganarlo ni merecerlo. Apuntas del nada. Tú y yo no has hecho nada. Tenemos que haber cantado la de Reckless Love. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Porque es por gracia. Y es por fe que yo recibo el perdón de Dios. Y de la misma manera tengo que darlo. Porque si yo estoy esperando merecer algo, porque si yo creo que me lo merezco, no merezco perdón. No estoy perdonando como Dios perdona. Mateo 18, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios.
den tan gratuitamente como han recibido. Otra de Jesús. Dar gratuitamente de la misma manera que lo hemos recibido. ¿A alguien le costó algo? Esta me encanta. La palabra perdonar. Perdonar es donar. ¿Cuántos saben lo que es donar? O sea, el que quiera donar, Juan, levanta el cesto ese de ahí. Ok, el que quiera donar, ahí está Juan, puede donar. Pero cuando vas a perdonar, vas más allá. Estás dando más allá de una gracia inmerecida. Escúchame bien, gracia inmerecida. Pero estás dando algo a alguien que probablemente no merezca, igual que tú. Estás dando algo a alguien que no merece igual que tú. Y tienes y tenemos, escúchame bien, que romper con la mentalidad de la devolución. Te voy a explicar esto. Si yo, algunas veces por accidente, imagínate que piso a Victoria y yo peso kilos. Es que hay una interferencia con esto que no veas. Para yo sentirme mejor, le digo a Victoria, Victoria, lo siento, tía, de verdad lo siento, písame. Písame. Para yo sentirme mejor. Te voy a poner otra de la mentalidad de la devolución. Salgo con el coche, se me pincha una rueda. Y mira que llueve poco en Almería, pero ese día llueve a mares. Y se me olvida el paraguas. Pues como no llueve, y de pronto me acuerdo, es que no he hecho mi devocional, no he orado, no he buscado al Señor, y el Señor me está castigando. Estás equivocado. Escucha, estás equivocado. Rompe con la mentalidad de la devolución, porque Dios no te devuelve nada a causa de tu dejadez o inconstancia. Rompe con la mentalidad de devolución. Dios no funciona así. El perdón no funciona así. Dios no te ha perdonado para que tú hagas algo a cambio. No vas a sentirte mejor porque pises a alguien o recibas un pisotón. Hay 3 claves para desatascar nuestra vida espiritual, desatascar nuestro corazón y desatascar las bendiciones sobre tu vida. La primera es perdonar. La segunda es recibir perdón. Y la tercera es creer que hay un Dios justo. Pero son las 3 llaves que abren el reino de los cielos. Perdonar, recibir perdón y creer. Este es de los que más me gustan. Los otros no me gustaban, este me gusta mucho. Llevó nuestros pecados, Salmo 103, 12, tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. ¿Cómo está de lejos el oriente del occidente? Uno está en un punto y el otro está en un punto. Y cuanto más me acerco aquí, más lejos estoy de allí. Esa es la manera que Dios trata con nuestros pecados. Tan lejos está el occidente, es decir, que nunca se van a juntar.
Esa es la manera que Dios trata con nuestro pecado y cómo Dios nos perdona y cómo Dios borra nuestros pecados. Y es la misma manera que Dios quita de en medio nuestra culpa, nuestra carga, nuestro pecado, nuestra falta de amor. Quiero que entiendas, este es el carácter. Hay versículos que hablan de cómo es Dios. Y Habacuc 1:13 es uno de los que habla de la naturaleza de Dios. Y dice, porque tú eres tan puro que no soportas ver la iniquidad o ver la maldad. Esto es una traducción de la NTV. O sea, Dios es tan puro, escúchame bien, que no vería nada en ti o no vería nada en mí. Porque Dios no soporta ver la maldad. Dios no va a estar con maldad. Dios es puro. Y eso es parte de la naturaleza de Dios. Nunca quita los ojos de los inocentes, Job 36:7, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Esto es lo que Dios hace cuando tú recibes perdón, cuando Dios da perdón. ¿Qué pasó con José? Dios lo puso en compañía de reyes y lo exaltó para siempre. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, justos que han sido justificados, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. ¿Sabes qué te digo? Que Dios tuvo que hacer algo para poder mirarme a mí. ¿Alguien no sabe lo que hizo? Porque mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que llevara tus pecados, mis culpas, mis enfermedades, mis dolencias, todo lo que había en mí que no le agradaba a Dios. Él lo llevó en la cruz del Calvario para que fuésemos justificados en Dios. Perdonar, recibir perdón y creer. Perdonar, recibir perdón y creer. Quiero que cierres tus ojos. Y en esta mañana, yo sé que el Espíritu del Señor te está hablando, porque lo sé. Y Dios está poniendo personas en tu corazón que tienes que perdonar. Sé que hay personas que te han difamado, hay personas que te han hecho daño, hay personas que han dicho algo que probablemente ha herido tu corazón, o simplemente esperabas que hicieran algo y no lo han hecho. Hay quien te ha ofendido, hay quien te ha robado, hay quien te ha maltratado injustamente. Pero domingos como este son los que hacen la diferencia en nuestra caminata cristiana, en nuestro ser interior. Domingos como este son los que van a traer libertad a tu alma, los que van a traer libertad a tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te ministre, deja que el Espíritu Santo te lleve a poder hacer una oración donde tú puedas perdonar. Señor Padre.
misericordia de nosotros. Te amamos, Señor Padre. Te amamos, Jesús. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Te amamos, Señor. Amén. En nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Quiero compartirte un testimonio